con los retornos a la fortuna de los distintos multimillonarios en la historia del mundo, ¿cuántas personas podrían contratar en su sociedad? Es decir, si Bill Gates tiene 70,000 millones de dólares y le aplicamos un retorno del 5%, con ese 5% y el salario promedio en Estados Unidos o el salario mínimo en Estados Unidos, ¿cuántas personas podría Bill Gates contratar en un año? Esto, lo importante de este tema es que no gastarían nada de su riqueza, es el retorno, es el 5% del retorno sobre su riqueza. Bueno, Branco concluyó que la persona la persona más rica en la historia del mundo era Carlos Slim, porque Carlos Slim, cuando Branco hizo este cálculo, que fue por ahí del 2005, podía contratar con el salario mínimo existente en México más de 400,000 mexicanos, 440,000 mexicanos en aquel entonces. Gerardo rehizo este cálculo y dijo, bueno, pues, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues resulta que cuando Gerardo rehizo este cálculo, Carlos Slim ya podía contratar 2 millones de mexicanos. 2 millones de mexicanos. Los 4 multimillonarios, Bayeres, Salinas Pliego, Larrea y Salinas, podían contratar 4 millones de mexicanos, pagándoles el salario mínimo, sin ser un peso más pobres, Y es allí donde estamos viendo esta creciente desigualdad. El otro resultado que fue muy sorprendente y que ha sido parte de nuestra agenda como organización en México es que cuando nosotros vemos esta gran concentración de la riqueza, ha venido asociada o ha sido acompañada con un crecimiento económico per cápita muy magro, pero positivo, un crecimiento económico en los últimos 20 años de alrededor del 1%, 1.1%, que es un crecimiento económico muy bajo si uno lo compara con los crecimientos económicos de China, de la India en los últimos 10 años, de algunos países africanos incluso en los últimos 15 años. México está creciendo muy poco. Pero las fortunas de los multimillonarios y las fortunas del 1% van creciendo de manera muy rápida. Y el tema es que el nivel de pobreza en México en esos 20 años se ha mantenido relativamente constante. Aumentó después de la crisis del 94, bajó un poco, regresó y se queda más o menos en el mismo nivel. Yo lo decía que es como un poema de Octavio Paz, porque avanza, retrocede y llega siempre al mismo punto, que es más o menos la mitad de la población mexicana que vive en pobreza. Esta es una gran preocupación para nosotros. Estamos en un país que está generando riqueza, no mucha, pero que está generando riqueza, pero esa riqueza está yendo a unas pocas manos. Y mientras una gran proporción de la población está viviendo en pobreza. Nosotros la semana pasada lanzamos, junto con un grupo de periodistas de investigación, un libro que se llama Los 12 mexicanos más pobres, donde contamos las historias de 12 mexicanos que viven en pobreza extrema. Y bueno, yo los invito a que vean los videos en YouTube, porque hay unas historias. La historia que a mí personalmente más me afectó fue la historia de una señora en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, que no habla español y que ha llegado a pasar 48 horas sin comer. Y cuando los periodistas de investigación llegaron al lugar donde vive la señora Angelina, se dieron cuenta que siempre tenía una poza con agua hirviendo, y le preguntaron que si era para el café, y ella dijo, no, el café es un lujo que yo no conozco, yo estoy hirviendo este agua para paliar el dolor del hambre que siento. Entonces ella bebe, la historia se llama Agua Hervida, y ella toma agua hervida para matar el hambre. Ese es el país en donde nosotros estamos viviendo. Es un país donde tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo que se ha beneficiado de un monopolio, pero no solo es él, ¿no? O sea, el gran problema de la economía mexicana es que es una economía que es muy rentista, y eso explica en parte las bajas tasas de crecimiento y las grandes acumulaciones de riquezas. Hay muchísima extracción de renta en este país, y hay muchísima extracción de renta cuando tenemos al menos 11 millones de personas que no pueden comprar una canasta alimenticia básica. Como doña Angelina, no pueden alimentarse propiamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Bueno, tenemos una agenda, un auténtico Estado social, un Estado universal que se basa en derechos, que no sea clientelar ni asistencial,
una política fiscal progresiva, focalizar el gasto en educación, salud, acceso a servicios básicos. Hace poco lanzamos otro documento en Chiapas y esto no lo debería decir porque tampoco he checado el dato, pero el investigador de la Universidad de Chiapas decía que en los últimos 20 años en Chiapas se ha gastado en programas sociales una cantidad no muy disimilar a la que se gastó Estados Unidos en el Plan Marshall en Europa, alrededor del 70% de lo que se gastó Estados Unidos en el Plan Marshall. En términos reales, ya ajustando por inflación. Y ahorita en Chiapas hay más pobres, en parte debido al crecimiento poblacional, que los que había hace 20 años. Bueno, el tema del salario mínimo es también muy importante, pero el tema yo creo que a mí me gustaría discutir aquí, que en general no se entiende como un tema de política pública asociada con la desigualdad extrema, es la transparencia, la rendición de cuentas, la ciudadanía activa. Porque de nuevo, si nuestro argumento es que esta gran concentración del ingreso y la riqueza está asociada con una concentración del poder, la única manera o una de las herramientas que tenemos es la organización ciudadana, colectiva, para contrarrestar ese poder económico, esos intereses políticos y económicos. Y es allí donde todas estas herramientas son importantísimas. La ciudadanía ejercida como esta relación de agente principal es de vital importancia para el futuro de este país, pero también para el futuro de las democracias alrededor del mundo. Nosotros tenemos que ser capaces de reclamar nuestra relación con nuestros representantes, que son nuestros gobernantes, pero son nuestros gobernantes porque nosotros los elegimos y pagamos sus salarios con los impuestos que nos retienen de nuestra nómina cada quincena o que pagamos cada año en nuestra declaración fiscal. Esa relación es importantísima y en esa relación la transparencia, la rendición de cuentas, la ciudadanía activa es importantísima. Yo creo que ahí es donde yo quisiera como resaltar el debate. Podemos hablar mucho sobre los estados sociales, las políticas fiscales, los gastos, las políticas de salario mínimo, pero al final de cuentas, si nosotros no tomamos la responsabilidad, y esto en ese sentido parte de la agenda de Oxfam, donde nosotros decimos, bueno, sí, los gobiernos, los poderes, la gente en el Congreso y la gente que está en el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, tienen muchísima responsabilidad, pero tanta responsabilidad tenemos nosotros como sociedad para demandar estas políticas que beneficien a toda la sociedad y no a unos cuantos. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería mencionarles. Nosotros tenemos una campaña, si van a cambialasreglas.org, ahí tenemos una petición que vamos a presentar al Congreso, donde tenemos detallado todo esto. Conforme van avanzando los tiempos, nos damos cuenta que los temas van cambiando. Yo nunca pensé que los paraísos fiscales iban a ser un tema donde 40 personas de la prensa me iban a llamar en una semana para que les explicara cuál era el problema de los paraísos fiscales. Pero este tema, que también nosotros lo mencionamos en el último informe que lanzamos en enero de este año, el informe global, mencionamos el tema de los paraísos fiscales. Y en aquel momento mucha gente nos decía, bueno, pero ¿por qué hablan de paraísos fiscales? ¿Cuál es la relación con la pobreza? Bueno, existe la relación con la pobreza porque ahora vemos que hay unas grandes cantidades de recursos escondidos en estos paraísos fiscales. La cifra que nosotros utilizamos, que es una cifra conservadora, es 7.6 billones de dólares. Estos son 7.6 millones de dólares. Y esta cifra es conservadora. Hay otras organizaciones que utilizan 30 billones de dólares, millones de millones. Para ponerlo en contexto, la economía mexicana produce en un año como 1.2, 1.4 billones de dólares. Es decir, en los paraísos fiscales alrededor del mundo hay entre 5 o 6 veces la economía mexicana o 25 veces la economía mexicana, ¿no? O sea, la economía americana, la economía de Estados Unidos son 15 billones de dólares. Es decir, en el estimado más grande, 2 veces la producción anual de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo,
están escondidos en paraísos fiscales. Y esto está sucediendo en un contexto donde hay un contexto de austeridad. Los gastos se están recortando aquí en México, pero no solo en México, se están recortando alrededor del mundo. Entonces tenemos un sistema donde los privilegiados, los poderosos y los ricos pueden esconder sus fortunas en paraísos fiscales, muchas veces no de manera ilegal, eso también hay que decirlo, ¿no? Muchas veces los paraísos fiscales no son ilegales, o las cuentas que están en paraísos fiscales no son ilegales, pero muchas veces sí. Pero lo que es cierto es que estos instrumentos permiten la ilusión y la evasión fiscal en un contexto donde hay una presión para los presupuestos públicos. Y nosotros también sabemos que los presupuestos públicos tienen un elemento progresivo muy importante y bueno, este es uno de los elementos que también hemos visto en los últimos días, en tiempos recientes. Al final, con lo que yo quisiera concluir es, nosotros como organización estamos muy preocupados por esta gran concentración de la riqueza y del ingreso, por cómo se definen las reglas políticas, económicas y sociales de una sociedad con esta concentración del ingreso. Es por eso que nuestra página se llama Cambia las Reglas. Y yo creo que el gran desafío para nosotros como sociedad, pues no solo en México, sino alrededor del mundo, es cómo nos organizamos como sociedad civil y como ciudadanos para reclamar ese espacio que tanto trabajo costó, ese espacio donde el gobierno es de la gente, para la gente y por la gente, como decía Abraham Lincoln hace 150 años. Y yo creo que es el tema principal que yo quería traer a la mesa. El tema de esta desigualdad creciente está poniendo en riesgo ganancias democráticas que han costado mucho trabajo y que son importantísimas para el bienestar de toda la sociedad, pero en especial para el bienestar de aquellos más pobres. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Vamos a escuchar entonces al senador Ríos Peter y luego el embajador Navarrete. Muchas gracias a Ricardo Fuentes por su exposición, gracias a Rolando y a la Universidad Nacional Autónoma de México por la invitación. Yo coincido plenamente con lo que ha expuesto Ricardo. Tuve la oportunidad de revisar el documento de Oxfam el pasado, el que hizo Gerardo, y yo creo que lo que tuvo, primero que nada, fue audacia y oportunidad. Audacia porque tuvo la contundencia en clarificar con nombre y apellido actores que por sí mismos tienen un peso y, como describe la presentación, pues no solamente un peso, sino que patean y que muerden. Cuando tú pones a Ricardo Salinas Pliego en el spot, solamente recordaba antes de que empezáramos la charla el debate, por lo menos epistolar, no sé si hubo otro, pero que tuvo con Gerardo Esquivel, pues es un debate agresivo, es el debate de alguien que se considera dueño de una parte, por lo menos de una parte económica del país, contra alguien pues que está poniéndolo en la ventanilla y decir, bueno, pues aquí hay alguien que está siendo parte de una enorme riqueza y donde en comparación con otros lugares, creo que una cosa es identificar un modelo de concentración de la riqueza que existe en el mundo, pero cuando comparamos ese modelo internacional y le ponemos los tintes mexicanos, pues nos damos cuenta de cosas que ha comentado Ricardo, ¿no? Son por lo menos los 4 nombres, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, Larrea y Balleres, pues son actores que tienen una concentración y crecimiento de sus fortunas, por lo menos en estas últimas 2 décadas, a partir de áreas que regula el Estado, sea telecomunicaciones, sea minas. Son prácticamente 2 áreas en las cuales, pues cuando eres legislador, son temas en los que ves que el activismo de los lobbyings y de las presiones pues es muy distinto. A mí me ha tocado ser legislador frente a la reforma en telecomunicaciones y bueno, pues ahí fue un verdadero choque de trenes y obviamente de presiones de carácter económica que significan correas de transmisión política.
Entonces, estando de acuerdo con eso, digamos, y no queriendo confrontarlo, por el contrario, apoyando incluso la parte de la agenda que plantea, yo creo que cuando Ricardo nos pregunta, bueno, tanto que nos ha costado la democracia, frente a este problema de concentración de riqueza y obviamente pues de absorción del poder por parte de unos cuantos que son los que tienen más presencia económica, yo creo que el plantearlo en esos términos nos lleva a un error para identificar el reto y un poco el porqué la concentración de la riqueza. Ahorita estamos debatiendo el Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado, de hecho hoy tuvimos un impasse, lo comentaba con Rolando, que se quedó un poco, digamos, en la penumbra la discusión el día de hoy, nos pidieron un espacio de tiempo para entender las posiciones que hicimos los legisladores del PRD y del PAN, mañana esperamos continuar, pero el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, pues es el tema de cualquier sobremesa, digo, no sé si el sistema como tal, pero sí en cualquier sobremesa se habla de corrupción y alguien se queja de algo que tiene que ver con la corrupción, de que se le cobraron la basura o que si hubo N cantidad, 100 millones de dólares de Armando Hinojosa moviéndose en los Panama Papers. Digamos, de esa dimensión es un poco el tema y pasa por la fuga del Chapo o pasa porque la corrupción, en cierto sentido, es lo que no nos ha permitido saber dónde acabaron 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala. Digamos, la corrupción está en todos los ámbitos. Y creo que para entender el fenómeno de desigualdad, por lo menos el que se ha acrecentado de manera importante en los últimos 20 años, pasa por entender cómo la corrupción o qué juego ha tenido la corrupción en nuestro modelo democrático. La corrupción política, que a final de cuentas termina representando esta posibilidad de que algunos actores capturen elementos importantes del Estado, sea el Congreso, sean los poderes municipales, el Ejecutivo Federal o incluso el Poder Judicial, pues pasa por la corrupción política. Y yo creo que este es uno de los fenómenos que es importante entender desde nuestra óptica mexicana del por qué la concentración del poder se da en distintas escalas. Claro, cuando hablas de los big shots como Carlos Slim, pues están dimensiones de este tipo, pero cuando vas a un municipio como Tecpan de Galeana, donde yo soy, o a cualquier rincón del país, hay que entender cómo funciona el modelo de corrupción política dentro de nuestro modelo de democracia electoral partidista, porque esa es parte, digamos, de la fenomenología que ha ayudado a que haya una concentración del ingreso. Y no es que un gran empresario de repente diga, bueno, pues yo voy a comprar N cantidad de votos, sino es la gran cantidad de empresarios, la gran cantidad de actores privados que se involucran en el proceso político para hacerse de las rentas, por lo menos el ramo 33, digamos, los recursos que se puedan invertir por parte del municipio en seguridad pública por el Subsemun, etcétera. ¿Y cómo funciona el principio? Porque es un principio que no logramos resolver, por más que le echaron talento, creatividad, imaginación, quienes pensaron que con el financiamiento público se iban a eliminar, digamos, estas intenciones o estas posibilidades de que el interés privado terminara dominando. Pues una campaña, si te cuesta un peso de lo que públicamente se le pone al INE, seguramente en términos reales debe de costar 2 o 3 pesos por fuera, pesos que no, digamos, que no se declaran frente al Instituto Nacional Electoral. Esto en contabilidades que uno a simple vista ve cuando hablas de medios de comunicación impresa, etcétera. Pero bueno, el tema es cómo funciona el modelo de corrupción política y que creo que es uno de los corazones del problema que enfrentamos y que es base de la desigualdad. Pues tú tienes un candidato, candidata, posiblemente sea la persona más querida, la persona más apreciada para llegar a ser presidente municipal, para ser regidor, para ser síndico, diputado local. Seguramente esa persona tendrá que pasar el filtro de algún partido político. Antes no estaban las candidaturas independientes, ahora solamente se amplía con una candidatura independiente. Pues esa persona tiene que hacer campaña y las campañas cuestan. Cuesta salir en un espectacular, cuesta imprimir un documento, cuesta tener a gente que te ayude a difundir ese documento y a penetrar y a tocar esas casas. Digamos, la democracia en términos de estructuras, eso tiene costos y tiene costos que han ido creciendo. Tiene gastos que han ido, digamos, incrementándose porque hay toda una serie de servicios y ahora, digamos, de servicios alternativos, desde que te hagan una encuesta
casa por casa hasta que te hagan una serie de llamadas telefónicas para que entres y salgas en un momento importante donde hay que incidir en el debate, qué sé yo, hay N cantidad, digamos, de instrumentos que implican un enorme mercado que es extraordinariamente caro. Bueno, pues un candidato tiene que echar mano de eso. O camina a todos los lugares, y miren, yo fui diputado federal, hay chance de caminarlos todos, pero pues o te echas una caminata enorme, brutal, con creatividad, etcétera, o acudes a los instrumentos de siempre, que son pues, el echar mano de alguien que te financie. ¿Quiénes financian las campañas? Pues no necesariamente Carlos Slim está atendiendo a ver quién va a ser el presidente municipal de mi municipio, a mí me encantaría, pero seguramente sí está atento a ver quién va a ser el delegado o delegada de la Miguel Hidalgo donde vive, pero solamente pongo un ejemplo práctico. Alguien termina teniendo interés en que un diputado local o en que algún presidente municipal o algún regidor, lo digo porque o los regidores o los diputados locales o los presidentes municipales a veces tienen que ver con obra pública. Entonces, pues ocurre una suerte de financiamiento de te presto ahorita para cuando ganes me pagas. Y entonces hay alguien, algún actor privado que financia o al PRD o que financia al PRI o que financia al PAN o a Morena, ¿no? Estamos en la UNAM, o a un independiente, hombre o mujer, y entonces ese circuito lo que termina es que cuando alguien gana, pues termina echando mano de ese recurso público y concentrándolo, no, digamos, no diversificándolo a través de una licitación donde tengas a todos los jugadores, a todos los actores, sino terminas concentrándolo en 1, 2 o 3. Y ya llevamos 20 años haciendo esto, entonces quienes han generado economías de escala, quienes han generado práctica, quienes ya tienen un modelo consolidado son los que se han venido quedando con los contratos en la parte de medicinas a nivel nacional, los que se quedan con los grandes contratos de obra pública. No es una casualidad que Armando Hinojosa esté en los Panama Papers, o sea, no es una casualidad que el principal contratista, el presidente de la República, que digamos tuvo una influencia importante durante el proceso de la gubernatura, por lo menos los documentos que se conocen es que la tuvo en términos de la campaña política y que la venía teniendo, pues por lo pronto, hasta que apareció la Casa Blanca de manera pública. Bueno, solamente lo pongo como el ejemplo más icónico de un modelo que tiene que ver con todos los partidos y yo creo que con la gran mayoría de los municipios y las regiones del país. Y esto lo que ha venido generando es una concentración del poder económico en términos de las decisiones, pues de uno de los pocos instrumentos que tenemos para afectar la desigualdad, que es el gasto público, ¿no? Y a final de cuentas, en la captación que se tiene de las áreas del Estado, pues termina teniéndola en el Congreso, en los congresos locales, en el Congreso Federal y termina también pudiendo tenerla en el propio Poder Judicial. Yo creo que esta visualización de un Estado que está, digamos, carcomido, pues tiene un elemento en la corrupción que si hacemos de lado, me parece que se vuelve solamente un análisis muy modélico o muy de que las grandes riquezas no tienen una serie de colchones institucionales y de porosidades del Estado que permiten, digamos, que el circuito cada vez se vaya entronizando más y más. El problema es que el circuito, en lugares como mi tierra, pues ha cambiado. Ya tal vez ya no te financian los digamos, los empresarios para hacer carretera, sino que posiblemente los dueños de los territorios te dicen, puedes hacer campaña aquí o no, y tal vez es el cártel de los Guerreros Unidos, o tal vez son los Rojos, o tal vez son los Ardillos, por lo menos hablo de los que públicamente se conoce en el caso de Guerrero, pero así pasa en Tamaulipas, así pasa en muchos lugares, así pasa en Michoacán. Entonces, creo que el documento, y repito, el hecho de que Oxfam haya entrado con una visión de este tipo que nos ha permitido poner temas importantes en el debate de política pública hacia adelante como un auténtico Estado social, política fiscal progresiva, focalizar el gasto, salarios mínimos, transparencia y rendición de cuentas, me parece que también tiene la necesidad de plantearnos cómo relanzamos nuestra democracia electoral, con un eje transversal que desde mi punto de vista es parte de lo que evita que ocurra política pública en este país que nos permita, por ejemplo, tener un verdadero salario mínimo. En ese debate hubo, digamos, muchos medios involucrados, se hizo una gran difusión para que a final de cuentas la Comisión de Salarios Mínimos la aumentara a 0.4 centavos, o aquí me podrán corregir. Era una cosa realmente absurda, digamos, frente a un debate del tamaño, de las oportunidades que se tenían, a quedarnos en esa dimensión.
pero pues muchas veces ocurre porque los intereses de muchos actores económicos, no solamente de los grandes cuatro, sino de una gran cantidad que forma parte de estos colchones, pues terminan teniendo incidencia. O algunos de ustedes no se preguntan por qué llevamos 20 años con el mismo porcentaje de pobres. A mí cada vez que veo esa gráfica, en realidad me parece como que es regresar al laberinto de la soledad, ¿no? Somos un país que en 20, 25 años lleva construyendo un discurso, una plataforma, instituciones, recursos presupuestales crecientes para combatir la pobreza, y de repente nos quedamos con el mismo porcentaje con que empezamos cuando se hizo Solidaridad. Entonces, pareciera ser que entonces estamos atrapados en otro tipo de patrón, que es parte, yo creo, o es mi hipótesis, de todo este modelo donde a final de cuentas la condición asistencial tiene que ver con las clientelas que, siendo pagadas, tienen incidencia político-electoral. Por lo menos lo dejo ahí anotado, no creo que vaya a ser la parte de que Oxfam vaya a revisar, pero son cosas que creo que hay que estudiar y que ver con profundidad. Yo solamente retomo del último comentario. Logro rescatar de la presentación de Ricardo como una intención esperanzadora de que hay que organizarse. Y la verdad es que hay que organizarse frente a una condición de este tipo. No vine aquí a platicarles de una condición fatalista. Creo por lo menos que hay un punto de vista aquí que puede considerarse, funciona de manera diferente. Yo hablo desde un territorio que es muy complejo, desde el estado de Guerrero, donde tal vez es mucho más silvestre esta condición que les he comentado, pero me parece que por lo menos abre líneas para entender cómo la corrupción política ha carcomido nuestra democracia electoral. Y cómo, si no tenemos una democracia electoral sólida, válida, contundente, soportada y respaldada por los ciudadanos, difícilmente vamos a poder acudir a las 6 recomendaciones de Oxfam, por más que tengamos eso firmado por la sociedad. Se necesita una nueva condición de organización ciudadana, me parece, de articulación ciudadana, pues que vea los próximos momentos políticos como una suerte de plebiscito, entendiendo el diagnóstico de lo que tenemos ahorita capturado y que tenemos ahorita en muchas áreas del Estado mexicano colapsadas, y donde la única fuente, creo yo, de nutrición, de energía, de capacidades de articulación, pues están los ciudadanos y las ciudadanas, aunque parezca regresar a un lugar común básico. Pero sin duda alguna, si de ahí salió la lucha por la transición democrática, que con todas estas complejidades nos tiene donde está, pues de ahí tiene que regresar nuevamente para poner una serie de condiciones. Creo que el combate a la corrupción será una de ellas. El sistema nacional, como quede o como nos dejen que quede, pues será solamente un pequeño avancito chiquitito. Pero si no se tiene involucramiento de la sociedad, de la ciudadanía en esa construcción que sigue para los próximos años, difícilmente, pues creo que podremos conseguir algo positivo. Muchas gracias. Embajador Navarrete. Buenas tardes. Yo estoy realmente muy complacido de haber tenido oportunidad de escuchar la exposición del doctor Ricardo Fuentes Nieva y de haber leído en las últimas 48 horas el documento básico en que parte de ella se origina, el documento 2016 de Oxfam sobre el tema de la desigualdad, que continúa la serie que, como él señaló, se inició en 2014. No es, me parece, accidental que haya sido el Foro Económico Mundial el lugar escogido por Oxfam para presentar estos estudios, para presentar estas síntesis impactantes en un número, en un lema al que es difícil escaparse por su contundencia y su claridad. Ciertamente creo que es benemérita la labor de Oxfam al colocar el tema de la desigualdad como uno de los temas centrales, de los temas básicos del debate global. La presentación fue mucho más allá de lo que señala en sí el documento y mucho más allá en cuanto a presentar conclusiones relevantes desde el punto de vista de México, desde el punto de vista de la reflexión y de la acción política en México. Buena parte de mis comentarios aluden al documento en sí
y a algunos aspectos que también fueron subrayados en la presentación. Creo que un elemento importante es establecer con claridad la diferenciación entre análisis y acciones orientadas a el asunto de la pobreza con el análisis y las acciones orientadas al tema de la desigualdad. Es difícil pensar que la prioridad que merece el asunto de la desigualdad es en cierto sentido, y así lo entendí del documento y de la exposición, independiente del tema de prevalencia de la pobreza. A pesar de que esta prevalencia de pobreza sea alta, digamos que afecte al 20% o más de una población nacional, o sea muy alta cuando alcanza el 40%, o sea francamente intolerable cuando, como en el caso de México, alcanza a más de la mitad o alrededor de la mitad de la población. Pero el tema de desigualdad tiene su propia dimensión